Hoy estamos en pleno verano aquí en Zurich y te vamos a mostrar cómo aprovechar las flores que ya se secaron para extraer las semillas. Empezamos con los gladiolos, que como ves ya florecieron y todavía les falta madurar a las semillas que están adentro. Entonces vamos a cortar los tallos y los vamos a dejar secar. Y te voy a mostrar en un par de días cómo quedan esas semillas. Bueno, 5 tallos de gladiolos que después vamos a ver cómo extraemos las semillas. Seguimos con los lupines, pero mirá cómo estaban los lupines. Y ahora vamos a cortar acá, aunque ves que ya hay un montón de cápsulas que se abrieron y ya tiraron las semillas como las que cayeron acá. Estos en un tupper que ahora te voy a mostrar y vas a ver cómo caen las semillas. Seguimos con la coreopsis, que como verás ya tienen un montón de semillas que se fueron cayendo, así que ahora voy a intentar recuperar las que quedan. Y acá vamos a hacer lo mismo con una de las dalias que más me gustan, que siempre te lo muestro en mis recorridos de la terraza, y fíjate que ya hay un montón que se secaron, así que vamos a juntar estas flores secas que tienen las semillas. Y lo mismo con esta otra dalia Bordeaux, que está increíble, que como verás que no está tan seca como la otra, vamos a guardar esta flor que se está secando para sacarle también semillas. Bueno, y la coronaria, que te acordás que te mostré en otro episodio que estaba lleno de estas flores fucsias, la mayoría ahora se secó y es la oportunidad para cosechar semillas y el año que viene tener nuevas coronarias. Así que adentro de estas cápsulas vas a ver en un ratito cómo está repleto de semillas. Bueno, mira la coronaria, como te voy a mostrar cómo lo estoy haciendo, porque de hecho apenas das vuelta las cápsulas con las semillas cae todo, así que mira, te lo dejo con sonido justamente para que lo puedas ver. Mira, apenas lo doy vuelta caen las semillitas, así que corto las cápsulas para que queden. ¿Y te acordás de las flores increíbles de este platicodón, campanilla china, esas flores violetas hermosas que te muestro acá al lado? Ahora vamos a cortarla para justamente dentro de estas cápsulas va a estar lleno de semillas, así que la vamos a dejar secar un poco más para que esas semillas salgan con un poder germinativo importante y además le hacemos bien a la planta para que no siga gastando energía en esta parte que ya terminó la floración. Bueno, y ahora te quería mostrar más en detalle cómo voy a recolectar dos de las semillas que ya están más secas y más fáciles de recolectar. Una era, ¿te acordás que hace un rato corté estas cápsulas de las coronarias? Y a medida que iban cayendo, se iban cayendo directamente las semillas en la bolsa. Así que ahora te voy a mostrar en detalle cómo saco todas esas semillas de la cápsula y cómo las guardo después para poder volverlas a plantar. Bueno, ¿ves? Y estas eran las cápsulas de las coronarias con las semillas. Así que directamente, para que te sea más fácil verlas, las voy a tirar en esta bandeja y fíjate todas cómo van cayendo esas semillitas negras. Todas esas son semillas de las coronarias. Fíjate las cápsulas. Así que vamos a tratar de sacarle todas las semillitas que se puedan, como ves ahí, y las capsulitas vacías ya las tiramos. Vamos a ir haciendo lo mismo con
todas para sacarle la mayor cantidad de semillas posibles. Como ves, hay un montón de semillas. Mirá, todas las que tengo son súper chiquititas y voy a seguir así sacando todas rápidamente para que veas qué hago después con las semillas. Bueno, mirá la cantidad de semillas que saqué de las coronarias. Ves que tienen pedacitos de las cápsulas donde estaban. Eso después lo vamos a limpiar bien y vamos a guardar estas semillas tanto para poder sembrarlas ya ahora para que la primavera que viene estén listas para florecer, o también las podemos sembrar directamente la primavera que viene y obviamente van a tardar más tiempo en florecer. Así que esta era una de las plantas que yo te quería mostrar, cómo obtener semillas y cómo reutilizarlas. En próximos episodios te mostraré cómo van creciendo estas semillas una vez que las plante. La otra que te quería mostrar, que está mucho más fácil, eran las semillas de las cápsulas que estaban en los lupines. Las semillas son muchísimo más grandes, así que ahora te las voy a mostrar en detalle cómo las saco de estas cápsulas. Las semillas no tienen nada que ver con las de la coronaria, fíjate que son muchísimo más grandes. En estas semillas es más fácil, como ves, esta es la cápsula y es mucho más fácil sacarla y que te queden solo las semillas. Así que vamos a revisar solamente si hay alguna que otra semilla todavía en las cápsulas, o fíjate, por ejemplo, en este caso la cápsula está cerrada, ¿ves? Así que voy a correr todo para que lo veas bien. Voy a presionar esta cápsula, que es lo que estoy haciendo ahora, para que al abrirla veas que ahí cayeron básicamente 3 semillas nuevas de lupín. Y voy a revisar las otras cápsulas solo para estar seguro de que chequeamos todas las cápsulas, y ahí te muestro cómo queda. Bueno, fíjate que al final recuperé bastantes semillas de lupín, de ese lupín violeta que me encanta, así que también estas las vamos a guardar y vamos a sembrar algunas para que veas cómo van creciendo las plantas de lupines y se van desarrollando, y otras las vamos a sembrar el año que viene. Bueno, fíjate que ya guardé las semillitas de los lupines, y para las de las coronarias al final junté 2 cajitas casi llenas. Así que ahí voy a guardar las semillas por algunos días o algunos meses, dependiendo de cuándo las use. Siempre en un lugar oscuro y seco para que no se humedezcan las semillas. Y acá las que tengo que todavía se están secando son las semillas de coreopsis, así que en otro episodio te voy a mostrar cómo cosecho exclusivamente las de coreopsis y cómo se desarrollan, y lo mismo haré con las de platicodón, que también necesitan un poco más tiempo y quiero que se aproveche toda la fuerza de la planta para que le den más energía a las semillas. Así que ahora es cuestión de esperar para que se sigan generando las semillas ahí en la cápsula. Bueno, y eso fue todo por hoy. Te quise mostrar cómo aprovechamos las flores que ya se estaban secando, aquellas que obviamente sabemos que van a nacer de semilla, para que vos también puedas aprovechar en tu jardín o terraza cuáles son aquellas plantas de las que podés sacar vos mismas las semillas y después sembrarlas para que crezcan nuevas flores. Así que no te podés perder lo que viene próximamente por aquí, por Travel and Gardening. Todas estas semillas que acabo de cosechar, como las que tengo en esta bandeja, vas a ir viéndolas crecer una por una. Así que nos vemos en el próximo episodio
por aquí, por Travel and Gardening. Y no te olvides que si tenés algún tip o querés hacerme alguna pregunta, déjamela aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo.